Entonces, vale la pena reflexionar, ya eso sería lo último, eh, cuando nosotros pedimos intercesión a los santos, ¿qué pedimos? Qué es lo correcto, ¿no? Porque también hay que delimitar eso. Los santos no van a atender cualquier cosa que les digas, no, no la van a rogar, no te van a hacer segunda y te van a decir así, ora por nosotros. Y va a orar por ti San Francisco o María para que disuelva tal matrimonio, ¿no? O para que le vaya mal en los negocios a fulano. No, porque en principio son santos, ellos ya aman, ya están en la perfección, en la plenitud de Dios, en ellos no hay pecado, en ese estado en el que están ya en el cielo. Entonces no van a ser condescendientes de tus malos deseos. Entonces dice esto, que creo que vale la pena reflexionar estos versículos a la hora de que nosotros queremos pedir algo, ¿no? Que no está mal las peticiones a Dios, pero por ejemplo, si yo le pido a Dios, Dios, por favor, que fulanita me haga caso, quiero que sea mi novia, ¿no? Y a lo mejor no es para mí esa mujer, o aunque pueda ser una buena mujer, pero pues simplemente yo no le llamo la atención. ¿Y Dios qué? ¿La va a obligar? ¿La va a manipular? ¿No va a respetar la decisión de esa persona? Bueno, pues a algunos les puede dar risa esta petición, ¿sí, no? Pero hay católicos que lo hacen, a como dé lugar, ¿no? Y van a recurrir a ciertas prácticas para hacer un amarre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, a ver, entonces, ¿de qué trata pedirle algo a Dios? ¿En qué consiste pedirle algo a Dios? ¿En que me va a conceder lo que sea? ¿O consiste en solo externarle a Dios mis deseos y yo, dócilmente dejar que Él haga su voluntad? ¿Por qué? Porque solo Dios sabe que es bueno. Él sabe qué es lo mejor. Yo puedo decir, es que ella me pertenece, ¿no? Y yo la quiero mucho y yo estoy seguro que ella es para mí. Bueno, pues sí, según mi parecer humano, falible, puede ser. Es una posibilidad, pero solo Dios sabe que es bueno. Entonces, debo dejar que Dios actúe, ¿no? Pero aunque no lo crean, hay gente con tanta soberbia que va a decir, no, tiene que ser para mí esa mujer. Y van a acudir a lo que sea. Bueno, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 15, ¿qué me dice a mí? Que algunos protestantes malinterpretan esto, que te lo he dicho de paso. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesucristo, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y dicen los protestantes dicen, ahí estamos nosotros, somos nosotros los que vamos a dar fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidarais en el nombre, ¿de qué? Pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dicen, ya ves, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Entonces, como el protestante va y predica y enseña y hace mucha oración, va a decir todo lo que pidáis, ¿no? Fíjense que yo hace tiempo tenía aquí una vecina que sacó esta cita. Ella era bien protestante, bien y bien anticatólica era. Y algún día yo la escuché. Yo no estaba ahí, pero yo la escuché porque era vecina mía. Y se escuchaban todas sus pláticas que daba y cómo se la pasaba criticando el catolicismo con todos sus clientes que tenía. Entonces, porque ahí tenía un local. Entonces ella decía, no, escuché cuando una mujer le dijo, es que se enfermó fulanito y se murió. Es que no le pediste a Dios, porque Dios dice en su palabra que todo lo que le pidas Él te lo concede. Lo que pasa es que no tenías mucha fe. Y así se lo dijo. Fíjense cómo predican según ellos, cómo enseñan, bueno, al menos ella. Dice, no, es que no, o sea, prácticamente le estaba diciendo, si se enfermó y se murió es tu culpa, no tenías mucha fe, ¿no? No se lo pediste a Dios bien. Porque Él dice en su palabra que todo lo que le pidas te lo va a conceder. Digo, bueno, pero esta doctrina o esta enseñanza también debe verse en su contexto. También hay muchas más cosas que se han dicho respecto a esto, ¿no? Y lo vamos a ver más claro aquí. Dice, por ejemplo, en Juan 14, dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. También por eso no podemos, ¿verdad? Acudir como la Escritura nos lo dice, o Dios o el adivino, pero no pueden ser los dos. Entonces, yo no puedo acudir a esas personas. Ya sé que me van a decir algunos, ya ves, Diego, pero aquí hay evidencia de que le tienes que pedir a Dios directamente, no es a los santos, ¿no? Puede ser alguien que diga eso. Pero bueno, ya vimos miles de versículos de por qué los santos sí tienen esa capacidad. Para empezar, pues porque están con Cristo, no están separados de Él. O sea, en principio, por eso, si tú los ves de una manera separada, desde ahí estás mal, ¿no? Pensar como que ellos están enrinconados en el cielo en un lado y Cristo está en otro lado. No es así la cosa. Dice, por ejemplo, aquí Jesús, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, acá dice en el Evangelio de Juan también, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense que también el apóstol Juan habló de las peticiones a Dios, y aquí queda mucho más claro a qué se refería Jesucristo
Cuando dice que todo lo que pidáis, Él te lo va a conceder. Dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3 verso 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. O sea, está repitiendo, ¿no? La enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Ah, entonces hay un límite, ¿no? Yo guardo sus mandamientos y si los guardo, puedo pedir lo que sea. ¿Cuáles son sus mandamientos? No acudirás a ningún hechicero, a ningún horarero, o, perdón, agorero, ningún sortilegio, todos esos mandatos. El que dice, el que a ustedes perdonen mis pecados, sus pecados le quedan perdonados, el que dice esto es mi cuerpo, ¿no? En la última cena, todos esos mandatos y esas enseñanzas que dio Cristo, si tú las guardas, eh, entonces estás en principio en condición de ser una persona justa, por lo tanto, los oídos de Dios están sobre ti, que es lo que ya vimos también, porque la oración del justo vale más, ¿no? Y lo vimos con muchos versículos. Entonces, aquí Juan me ayuda a aclarar un límite en esas plegarias, ¿no? Por eso hay un santo que decía eso, ¿no? Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque ese es el límite, el amor. Una persona con amor no va a pedir, no va a desearle el mal a otra persona. Entonces, no tiene por qué Dios conceder eso, si no está actuando como cristiano. Un cristiano no pide el mal para alguien. Al contrario, Cristo me enseñó algo completamente distinto. Me enseñó a orar por mis enemigos, a pedir por ellos, por su conversión. Entonces, desde ahí nos estamos dando cuenta que pues sí tiene sus límites, ¿no? Esto de las peticiones. Dios va a actuar en función de su naturaleza, que es amor, no en función de nuestro deseo de venganza, nuestro odio, nuestra envidia, por ejemplo. ¿No? Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ah, entonces primero le tengo que agradar a Dios, tengo que actuar conforme a lo que Él dice. Y ya después veré, ¿no? Si mi petición es compatible con sus mandatos. Dice, y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces dense cuenta cómo ahí, de una manera implícita, también habla de que si yo respeto los mandatos de Dios, hay una comunión con Dios. Por eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, ¿no? De manera más específica, ahí lo dijo Jesucristo en Cafarnaúm, allá en Juan 6. Pero aquí Juan me lo dice de una manera resumida, todos sus mandatos, ¿no? Aparte de eso. Hay una comunión con Cristo. Entonces, ¿por qué tengo que pedir un amuleto? ¿Por qué tengo que pedirle protección? Una limpia. ¿Por qué necesito de todas esas cosas? Si aquí ya el apóstol Juan me está diciendo que ya Dios está en mí. O sea, ¿qué puedo necesitar o por qué desconfiaría de Dios, ¿no? Si ya estoy guardando sus mandatos, ¿por qué tendría que acudir a un brujo, a un medium o a un curandero? Aquí dice también, y creo que es más claro aquí en el capítulo 5 de esa misma carta y en el verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en él. Ah, ahí está el detalle, la confianza. El que no acude a esto y se sale de la religión para atender al brujo, bueno, dejarse atender por el brujo o el santero, es que no hay confianza en Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad. Ah, entonces, si yo le pido a Dios, Dios, quiero que esa mujer sea para mí, bueno, está bien. Si es conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es cuando no es conforme a su voluntad, ¿no? Si no es para mí, pues no, no es conforme a su voluntad. ¿Qué me queda? Pues aceptarla, confiar en que Dios está eligiendo lo mejor para mí. En lugar de ir con un brujo y decirle que por favor hazle un amarre a esta mujer, que me sea fiel, que se quede para mí. No, no, ahí yo no estoy respetando el designio de Dios. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Ah, pero es conforme a su voluntad, ¿ah? No significa que Dios se va a dejar subordinar o manipular por mí. No, el que manda es Dios. Y Él es el que sabe todo y lo conoce todo y sabe qué es bueno, qué es malo y qué hay en los corazones de cada persona. Por eso Él sabe por qué una mujer si es para mí o no lo es, ¿no? Él sabe eh, por qué esa persona pues está enferma y va a morir o no va a morir, va a sanarse. Él sabe por qué ocurre todo eso. Dice, ahí en Mateo 5:43, Jesucristo nos enseñó algo muy contrario, a lo que algunas personas, pues llenas de envidia, de orgullo, de odio, pueden manipular, ¿no? Con toda esta cuestión de la intercesión. Dice, pues nunca va a ser para pedir un mal. La intercesión, Jesucristo, ¿qué me dice? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así es como el mundo actúa hasta en estos tiempos, ¿no? Dice, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen.
Qué fácil para Jesucristo hubiera sido decir, pero yo les digo, amen a sus amigos, ¿no? Y vayan con el brujo para sus enemigos, ¿no? O detéstenlos. No, esa no es la doctrina de Cristo, es amar también a los enemigos, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Ah, o sea que tengo que actuar a ejemplo de quién, de Dios. Amar a los enemigos, ¿por qué? Porque Dios también es así. Dios hace que salga el sol para buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí es donde yo había visto muchos videos, ¿no? Sobre todo desde el caso de Venezuela, que hubo este fraude, ¿no? Que se menciona de Nicolás Maduro, y un montón de gente diciendo, te vas a morir, Nicolás, y voy a ir por ti, y no sé qué, y un montón de odio que se ve que le tiene, ¿no? Ese presidente. Y digo, están en su libertad, ¿no? Y en su desahogo, si también si lo quiere, ¿no? Y yo estaba pensando y meditando estas palabras de Jesucristo y digo, yo también, ¿no? A lo mejor en esa situación estaría tentado a detestar a una persona y a odiarla, ¿no? Si quiero regresar a mi nación y no puedo por la situación y digo, bueno, ¿por qué tanta gente se muere de cáncer? ¿Por qué Dios no le manda una enfermedad a Nicolás Maduro? ¿No? O sea, yo pensaría eso. O a la gente que se dedica a hacer cosas peores, ¿no? Y pues solo Dios lo sabe. ¿Y qué me dice Jesús? Ora por él. En algún punto él puede convertirse. Más, no, o sea, no lo sé. Dios lo sabe. Y así es Dios de misericordioso. Y si esa persona fuera mi padre, alguien que yo quiero, la que está actuando así, me gustaría que Dios tuviera misericordia de él, aunque sea la persona más mala, ¿no? Entonces yo creo que es transportarnos a eso, ¿no? Ver a la demás gente como nuestra familia o hacer el intento, ¿no? Hacer un esfuerzo muchas veces por hacer eso con nuestros enemigos. También ahí en el Evangelio de Lucas dice algo muy semejante. Dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, hagan el bien. Dice, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Hay que orar por esa gente, aunque nos caiga de la patada. Esos políticos, por esa persona que te robó, que te asaltó, que se metió a tu casa a robar, ¿no? Todo eso. Si alguien te pega en una mejilla, vuelve la otra, ¿no? Dice esa famosa frase. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Qué me está diciendo Jesucristo? No haces nada bueno, bueno, perdón, no haces nada diferente, más bien. Cuando tú amas solamente a los que te aman, los pecadores hacen lo mismo, o sea, estás en el mismo nivel que ellos. Lo extraordinario es amar a tus enemigos, eso es lo que un verdadero cristiano se diferencia del resto. Dice, ustedes por el contrario amen a sus enemigos, hagan el bien y pres- denles prestado sin esperar nada a cambio, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. ¿A ejemplo de quién? De Dios. Entonces, bueno, esto último solo lo quería mencionar porque eh, pues podemos, ¿no? Podemos estar tentados a desvirtuar la fe. Y lo digo especialmente por esas personas que acuden a todas estas prácticas entre supersticiosas y bueno, sí, malignas, porque muchas de las veces quieren acudir a eso, a tener a perjudicar a alguien. Entonces, digo, más allá de que a lo mejor muchas cosas son charlatanerías, lo cierto y que tampoco es motivo para asustarnos, porque no deben de asustarse, es que la gran mayoría, yo de testimonios que he oído, de posesiones que he leído, de testimonios de exorcistas que han trabajado con muchos casos, que son muchos los libros que he leído, de hecho yo así empecé leyendo en la Iglesia Católica, la demonología, y testimonios de exorcistas siempre han dicho que casi siempre la posesión, al menos los casos de posesión, algunos casos de influencia maligna, tienen que ver con hechizos que la gente ha lanzado, o en los que se ha metido, tiene que ver con gente que ha practicado estas cosas. Por algo, Dios lo prohíbe. No es porque Dios es un aguafiestas, porque Dios le gusta prohibir por prohibir, no. Es porque hay consecuencias muy malas que pueden venir. Entonces, muchos casos que se han atendido por eso ha sido por este tipo de prácticas. Entonces, ¿de qué sirvió al final desearle el mal a alguien si al final el mal me recayó a mí? Se me devolvió, ¿no? Entonces, son cosas que hay que reflexionar. Dios ya dejó unos preceptos. Dijo que hay que amar al enemigo y orar por él.
Entonces no tenemos por qué meternos en nada de eso. Y como bibliografía, pues consulté esta página de apologética que siempre se la recomiendo, que es de Miguel Arraiz, que él también tiene un libro donde leí de estos temas. Este es su libro, Compendio de Apologética Católica, y este también es un muy buen libro que consulté para todo este tema de la intercesión de los santos. Este es otro que también conseguí, pero es más antropológico, no es tanto... Es de una editorial católica, se llama Las sectas. Es un libro un poco viejo, pero también bastante útil. Y cuando les hablé del tema de la muerte y las supersticiones con los santos, em, consulté dos libros muy buenos de los apóstoles de la palabra, que son muy baratos, muy fáciles de conseguir. Uno se llama La religiosidad popular y el otro es La Santa Muerte, el mal de ojo y otras supersticiones. También está bueno ese libro. Y eso sería todo.